Este es el LCD Keypad Shield de Arduino. Es una placa que viene montada, viene con 6 botones. Uno de ellos es el botón Reset. Aquí tenemos el esquema. Es el Reset de Arduino. Traspasa el Reset a la placa de Arduino. Y los otros son rotulados con Select, Left, que es izquierda, arriba, abajo, derecha, y este que es el del Reset. Y luego tiene un diodo LED que va alimentado directamente a los 5 voltios. Este potenciómetro es el de contraste del display. Como vemos, ocupa los pines digitales, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 para el control de la luz del display. De forma que nos quedan libres unas cuantas entradas digitales y analógicas. También utiliza la entrada analógica A0, AD0, para controlar los botones. Mediante estas resistencias, esta red resistiva, dependiendo del botón que cerremos, da una tensión diferente. Si leemos la patilla 0 con la sentencia analog read del pin 0 y nos da un valor. En mi caso, en esta placa, pues el valor que se lee si se pulsa la tecla derecha es un 2, aquí un 130, la de abajo es 303, aquí 477 y aquí 718. No vamos a usarlo en esta ocasión, pero bueno, si quisierais utilizarlo para utilizar estas teclas para un cronómetro, para lo que se quisiera, pues simplemente con esta rutina podríamos filtrar en qué botón estamos pulsando. Lo que hacemos es poner un margen de comparación. En el caso de que diera un valor mayor de 900, no pulsamos ninguna tecla y entonces se saldría a una rutina que no hace nada. Si estuviera un valor por debajo de 50 sería el botón derecho, por debajo de 250 sería el botón de arriba, por debajo de 450 sería el botón de abajo, por debajo de 650 el izquierdo y por debajo de 850 sería el botón Select. En caso de que no fuera ninguno de estos, por error o por lo que fuera, se saldría también con la rutina de que el botón es ninguno. De esta forma podríamos detectar, simplemente leyendo la entrada analógica 0, qué botón hemos pulsado. Bueno, por esto vemos que la entrada analógica 0 no la podemos utilizar. Para poder utilizar el resto, porque cuando esto lo montamos sobre Arduino nos tapa todos los conectores, todos los pines, pues tiene unos agujeritos que yo aquí le he puesto unos conectores para poderlos sacar. Entonces aquí vemos los conectores, los 4 del Arduino, el J1, J2, J3, J4, y aquí los conectores, los 3 conectores que tenemos, que se corresponden al J5, J6 y J7, como están puestos. Si vemos, por ejemplo, el J5, que es este de aquí, vemos que coge la entrada digital 0, la 1, la 2 y la 3, son los 4 primeros, y luego salta a la 11, 12 y 13, porque tiene ocupadas el resto. Entonces podemos utilizarlas simplemente poniendo un pin en estas entradas. Y en cuanto al J6, por ejemplo, vemos que tiene ocupada la analógica 0, porque la estamos utilizando para leer los pulsadores. Entonces esta estaría libre y sería la analógica 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Sería este conector de aquí, y luego este otro vemos que va pin a pin, por lo tanto tenemos el reset, la alimentación, el negativo, todos los pines que tiene el Arduino por la parte de abajo. Esto simplemente al ponerlo en Arduino podemos sacar los pines que nos hagan falta para en el programa hacer lo que queramos con él. Aquí está ya conectada la placa con el Arduino. Está puesto el transistor, el 2N2222, el condensador de desacoplo, la resistencia de 10K que va en serie con la salida de positivo de la batería a través de la placa de control. Este pin es el de tierra. Aquí hay una resistencia en el colector de 10K a positivo, aunque no haría falta, pero es para asegurar que tenga el nivel alto en caso de que el transistor no conduzca. Y la salida del colector que lo estamos metiendo en el pin digital 0, que es el que nos va a detectar cuando se ponga a 0 el inicio del cronómetro. Cada vez que se ponga a 0 empezará a contar. Estos serán milésimas de segundo, segundos, minutos y horas. Entonces cuando la placa corte, porque la tensión umbral ha bajado de los 2,5 voltios, dejará de haber tensión positiva en la base y habrá una tensión alta en el pin de salida. El transistor deja de conducir y esa tensión alta lo que hará es pararse el cronómetro. Entonces lo podemos dejar conectado y cuando se agote la batería nos dará exactamente el tiempo en el que ha estado conectando. Ahora vamos a chequear un poco el circuito de test, el montaje antes de empezar a probar la batería.
Lo que he puesto es un portapilas, está conectado. La salida de la batería está puesto a la entrada más B menos B de la placa de control, la TP4056. En paralelo también con esta batería está puesto a la carga electrónica para darle la corriente que queramos, para poner un valor fijo de corriente constante y hacer la medida, a ver cuánto tiempo está la batería hasta que corte la placa de control. Aquí he puesto también en paralelo el polímetro porque la medida esta no tiene mucha resolución y tiende a medir un poco menos. Aquí vamos a ver exactamente la tensión con más exactitud, porque ahora lo que tengo puesto es una fuente de alimentación. Posteriormente lo haremos con la batería. Entonces ahora mismo con 1,2, 1,3 voltios exactamente, la placa de control no está dando salida, no da salida, no conduce el transistor y el contador está a 0, no cuenta. Entonces vamos a ir subiendo la fuente de alimentación a ver a qué tensión justamente empieza a dar salida a la placa de control y nos empezará a contar el cronómetro. Vamos a subir. Estamos en 1,6. La medida del polímetro es más precisa. 1,8, 1,9, 2 voltios. Ahí lo vemos, por encima de 2,9, nos fijamos en el polímetro que es más exacto, a partir de 2,9 la placa ha empezado a conducir y ya da salida y por eso nos está contando la carga. No está consumiendo nada porque eso lo haremos luego cuando pongamos la batería. Ahora vamos a bajar porque esto tiene una histéresis, 2,8. Ahí lo vemos, pues cuando ha caído un poco de 2,4 más o menos es cuando ha cortado la placa. Ahora mismo nos está dando 2,3 y ya vemos que se ha detenido el cronómetro. Si volviera otra vez a subir, volvería a contar. O sea, esta placa lo que nos va a contar es los tiempos en los que ha estado conectado a la batería. Y como esto tiene una carga de corriente constante, se va a ir sumando y al final podremos verlo con el cronómetro. Bueno, pues si queremos pararlo, le damos al botón de reset y el cronómetro se nos va a reiniciar. A partir de ahora ya vamos a poner la batería. Antes de hacer la prueba lo que hacemos es cargar la batería a fondo hasta que veamos que se encienda el diodo LED azul. Ahora mismo está la batería con una tensión de 4,2, exactamente 4,21 voltios y a partir de ahora le vamos a poner una carga constante. La vamos a hacer la prueba con 500 miliamperios, medio amperio, y a partir de ese momento vamos a poner el puente para que empiece a contar el cronómetro y ya lo dejaremos conectado hasta que al cabo de las horas que sean, teóricamente tendrían que ser casi 20 horas, se detendrá el cronómetro y nos indicará exactamente el valor de tiempo que ha estado la batería conectada hasta que justamente ha detectado el umbral de corte la placa y corta. Primero lo que hacemos es quitar el cargador, vamos a fijar esto a medio amperio y lo conectamos. Para ser precisos con la medida, lo que he hecho es poner la fuente de alimentación y fijar la carga a 500 miliamperios, a medio amperio. Y así la batería está cargada mientras ha estado haciendo el ajuste. Ahora lo que voy a hacer es quitar la fuente de alimentación, conecto ya la punta a su sitio y conectamos la batería. Aquí vemos que ya ha empezado a contar y vemos que está más o menos el medio amperio. Lo podemos afinar, quitarle esa décima y ya lo tenemos. Ahora solo nos quedaría esperar pues unas cuantas horas y veríamos ya el cronómetro detenido cuando la placa corte. Aquí vemos ya que lleva 37 minutos, está dando 3,89 voltios, se sigue manteniendo los 500 miliamperios, medio amperio, y lo que he hecho es conectar la batería, el power bank, a la entrada del Arduino, la del USB, por si acaso se fuera a la luz, porque esto como va a estar muchas horas, no vaya a ser que se fuera a la luz porque se reiniciaría todo y no nos valdría de nada la cuenta. Pues al final la espera no ha sido tan larga como esperaba o como suponía, porque a las 2 horas 43 minutos 10 segundos 418 milisegundos la placa ha cortado.
Ya vemos que le he quitado la carga, la batería se está recuperando, está dando 2,6 voltios más o menos. O sea que esta batería realmente es de 1370 mAh. Lo que pone es falso. Para estar seguros que la batería que he elegido para hacer la prueba no es defectuosa, porque podría haber venido en el lote una mal, pues lo que he hecho es hacer la medida en dos baterías. Si se comprueba que la capacidad de ambas baterías se parece bastante, pues sabremos que la rotulación es lo que está mal, no el defecto de la batería en sí, sino que todo el lote viene con una capacidad que no es la que corresponde. Luego también lo que he hecho es hacer una medida de carga y descarga consecutiva en una de ellas, y con eso comprobaremos la precisión del sistema de medida. En este caso, al hacerlo con la misma batería, las capacidades tienen que ser casi idénticas. Bueno, pues la medida que he hecho, que es la que he grabado en vídeo, es el valor de 2 horas 43 minutos 10,418 segundos. Si eso lo pasamos a horas sería 2,7195 y eso nos daría como resultado, multiplicando esto por 500 para que nos dé miliamperios, pues nos daría 1360 miliamperios hora. En la siguiente medida que he hecho con otra batería me ha dado 2 horas 20,46044. En este caso esa otra batería, pasado a horas, sería 23461, nos daría una capacidad de 1173. Como vemos, entre las dos hay una pequeña diferencia, pero esto ya podemos asegurar que estas baterías no son de 9800. Son como mucho de 1100-1200 miliamperios hora. En esa misma batería hice otra prueba a continuación y vemos que los tiempos son casi idénticos. Ha variado pues unos segundos. En este caso pues la capacidad nos daría como resultado 1171 en lugar de 1173. Posteriormente he hecho otra prueba con una batería tipo TR 14500, es de 3,7 voltios también, la rotulación pone que es de 1200 mAh, también es de procedencia china, y en este caso la puse con 300 mAh de descarga. La duración que tuvo es 1 hora 22 55,551 y esto pasado a horas sería 1,382. Si lo multiplicamos por 300 nos dará una capacidad de 415 miliamperios hora. Aquí tenemos una variante del montaje anterior para poder comprobar cualquier tipo de batería. No tiene por qué ser necesariamente un módulo de ion de litio de 3,7 voltios. Podríamos comprobar un paquete de baterías de níquel cadmio, níquel metal hidruro o una batería de plomo, lo que quisiéramos. Lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar la placa TP4056 que nos hacía el corte justo a 2,5 voltios, pues vamos a hacer esa parte del circuito para que nos corte a la tensión que nosotros queramos. Lo que vamos a hacer es utilizar la tensión de entrada de Arduino, que es la tensión de continua que le alimentemos, que puede estar en torno a 12-15 voltios, lo que tengamos, y ese nivel va a ser el máximo que vamos a tener para fijarlo como umbral, y el mínimo será hasta 0. Así podemos fijar entre 0 y 12 voltios, por ejemplo, que sería la tensión de alimentación que le hemos puesto a Arduino. Para hacer esa comparación de umbral vamos a utilizar un operacional. Yo he utilizado el LF356, se podría usar el que se quisiera, no es importante, y a la salida un MOSFET que nos va a valer para cortar la alimentación de la carga. Cuando baje por ese umbral mínimo nos corte también la carga, nos quite también el consumo. La parte de salida del transistor, para separar la alimentación de estos 12 voltios de Arduino, pues también está como antes con un transistor por medio. Está en modo Open Collector y este sí está alimentado a 5 voltios. Entonces esta parte es común. Lo que tenemos es esto doblado en dos partes. Bueno, pues el circuito es muy simple porque el MOSFET lo que nos va a hacer es cortar la masa, el negativo, de la carga. Y eso sucederá cuando la tensión umbral baje por debajo del nivel de referencia. Ese será el momento en el que este punto sea los 0 voltios y este transistor deja de conducir. Estos 0 voltios a la vez hará que este transistor no conduzca y tengamos una tensión positiva a la salida. Esa tensión positiva será la que nos haga detener el cronómetro. La diferencia del módulo anterior, que era el TP4056, que cortaba 2,5 voltios, es que el módulo tiene una histéresis, corta 2,5 y repone alrededor de 2,7 o 2,8 voltios. En este caso esa histéresis no existe. Entonces cuando estemos haciendo la descarga y llegue justo al punto que es el umbral, se va a producir una especie de oscilación, desconectará la carga
Al quitar el consumo a la batería va a subir un poco la tensión porque se va a recuperar, intentará volverse a conectar. Esas oscilaciones lo hará durante un tiempo hasta que se amortigue. En el caso del módulo TP4056 también sucede, pero lo hace de forma más lenta. Si lo que nosotros queremos ver es el consumo a una corriente, que es la que hemos fijado, por ejemplo, de 100 mA, que es la que vamos a utilizar en nuestro circuito, cuando viéramos que lo hace por primera vez, sería el momento de medir el tiempo. En caso de lo que queramos es ver la capacidad real, aunque sea con mínimo consumo, lo dejaríamos hasta que dejara de incrementar el contador tiempos, que sería cuando deje de hacer ya esas fluctuaciones. Aquí podemos ver el montaje, se ve un poco embarullado por todos los cables del protoboard, pero bueno, podemos seguirlo en el esquema. Está el potenciómetro, el de 22K, el que vamos a utilizar para ajustar el umbral, el operacional, los condensadores de desacoplo, el transistor de potencia, el MOSFET, la resistencia de 10K que va hacia la puerta, la otra de 10K que va hacia el transistor es esta otra, esta parte es la del transistor, es igual que en el otro circuito, es exactamente igual. Esta la resistencia que va a más 5 voltios para alimentar el open collector de este transistor, y aquí vemos la salida VIN de positivo, que la tenemos puesta en la línea roja de aquí de la parte de arriba, en la roja de arriba. En la de abajo tenemos el más 5 y en la de arriba tenemos la de más 12. Esta tensión es la que vamos a alimentar al operacional, le vamos a dar la tensión al pin 7, también va a ir al potenciómetro. La batería está conectada, vamos a poner el polímetro, la carga la pondremos a la salida de este hilo, este es el drain, este hilo va a ir al negativo de la carga y el positivo de la batería será el otro polo. Aquí ya está todo montado, he puesto el polímetro, la punta negativa en el común, el negativo del protoboard. La positiva le he puesto un cablecillo fino para ir midiendo tensiones. Vamos a medir primero la tensión de VIN, la alta, son 14,20 voltios los que estoy utilizando para alimentar la placa del protoboard. Esta tensión será la máxima que podemos elegir como umbral. La mínima será 0. Ahora lo que haríamos es medir en la tensión en el pin 2 para ver el umbral que queremos fijar y ajustarlo. Está ahora en 4 voltios más o menos, queremos ajustarlo pues por ejemplo a 2 voltios y medio, bajaríamos, ya vemos que ha empezado a contar porque la batería está por encima de la tensión umbral, y lo pondríamos en la tensión que quisiéramos, en 2,4, 2,5, ahí ya lo tendríamos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta ahora con este circuito es que cuando se conecte la carga, la tensión que nos va a medir la carga no va a ser exactamente la tensión de la batería, porque estamos poniendo por medio este MOSFET que va a tener unas pérdidas porque el circuito no hace una conmutación muy limpia del todo. No es importante porque la corriente la mantiene constante. Entonces si le ponemos primero que se dispare y ahora le ponemos carga, por ejemplo, bueno, 460 miliamperios, vemos que está dando 3,6 voltios y realmente la tensión de batería es 3,9. Tenemos ahí una caída de tensión. Realmente lo que podemos hacer también es ver la tensión que hay entre masa y este punto negativo. Ahí vemos que son 234, 35, bueno, 200 y pico milivoltios los que nos están cayendo aquí. Entonces esta tensión no es relevante, no es la tensión de medida de la batería, no tenemos que tenerla en cuenta, pero para el circuito va a funcionar perfectamente.